observación más importante es que la economía urbana es subsidiaria de otro problema más global, que es la asignación de recursos para el desarrollo económico. O sea, aquí están subordinadas al hecho de que hay que, hay que discutir cómo el Estado genera los ingresos para poder atender la problemática urbana. Pero hay países como el nuestro en que la problemática urbana es menos importante que por ejemplo, la pobreza en el medio rural. ¿Mm? Entonces, habría que colocar eso, es decir, habría que poner todo lo que dicen estas láminas subordinadas al hecho de que el problema fundamental el problema fundamental en un país periférico como México es eh, cómo va a aplicar los recursos que tiene para producir el desarrollo. ¿Sí? Y entonces en esa problemática podríamos hablar de desarrollo rural, que es más importante que toda la problemática alrededor de la economía urbana. O sea, todo lo que dices aquí sobre el uso del suelo y mecanismos para reducir, por ejemplo, la criminalidad, todo eso, todo eso tiene respuestas diferentes dependiendo de la forma en que abordas el problema de cuál es el papel del medio rural en el desarrollo económico. ¿Mm? Entonces, habría que cada una de tus láminas hacer una reflexión sobre cómo la modifico a partir de un problema más global, que es el desarrollo el desarrollo económico, y sobre todo tratando de reducir la pobreza en el medio rural, que es donde más en el medio rural se localiza los mayores rezagos económicos. ¿Mm? Bueno, otra observación es que aquí donde dice, las principales aportaciones de la economía urbana son establecer parámetros para la investigación y análisis de fenómenos de áreas urbanas como crimen, vivienda, finanzas de los gobiernos locales, estructura espacial urbana y ubicación de hogares y empresas, sentando las bases para la creación y mejora de servicios urbanos. Entonces, todas estas especificaciones que hace sobre el contenido de la economía urbana no tienen la misma importancia. O sea, el problema fundamental es de cuántos ingresos dispongo para poder atender la problemática urbana. Y cuando digo de cuántos ingresos dispongo, entonces tienes que hablar sobre el papel del Estado en el desarrollo económico. O sea, la principal fuente de ingresos de los estados son los impuestos. Y ya cuando pasas a otro nivel, cuando ya no estás hablando de toda la economía, sino de espacios urbanos concretos, entonces hay transferencias que hace el gobierno federal a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. O sea, eso hay que aclararlo con mucho cuidado. Hay 3 niveles. Entonces, hay economía urbana que atiende al nivel federal, hay economía urbana que atiende al nivel estatal, y hay economía urbana que obtienen y que tienen entonces ingresos provenientes al nivel municipal. Entonces, dependiendo de cómo conjunto, de cuántos ingresos dispongo, ya sea por el hecho de que esté en un plano federal o en un plano municipal o estatal, voy a poder atacar los distintos problemas, y no hay una sola respuesta. O sea, el problema de la vivienda no se resuelve de la misma manera si estoy en un espacio urbano en el cual hay recursos federales que en un espacio urbano en el cual solamente hay recursos municipales. Entonces creo que de todo lo que está en tus láminas, el principal problema es situar la economía urbana dentro de una problemática más amplia, que es el desarrollo económico. Entonces, lo que creo que te ayudaría mucho sería
ubicar, o sea, ¿cuál es el problema en términos de desarrollo económico? Y en esos términos, entonces, ¿cómo puede contribuir la economía urbana a resolver, a resolver ese problema? Entonces, es importante entonces que sitúes la causalidad, porque, te digo, el principal problema de una economía como la mexicana es que la pobreza se ubica en el medio rural, y ahí la economía urbana no tiene mucho que hacer más que, al contrario, forjar centros urbanos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la forma en que resuelvas, o sea, de cuántos ingresos dispongo, cómo los voy a aplicar en esos distintos rubros que están aquí analizados, cómo voy a poder, va a haber respuestas diferentes a cada uno de los problemas que tú localizas, que tú especificas. Y otra observación es que teoría de la ubicación, hay más consenso en decir teoría de la localización, ¿eh? Entonces, la teoría de la localización, en efecto, tiene que ver qué relación hay entre centros de consumo y centros de producción, pero una vez más, eso tiene que estar subordinado al hecho de otro problema, como es, en un espacio, de cuántos ingresos dispongo para poder emprender una serie de actividades. Entonces, la principal observación que yo te haría es que la economía urbana en sí misma depende de otra serie de elementos alrededor de los cuales se construyen la política económica, en particular políticas de desarrollo. Trataría el asunto de esa manera, o sea, la economía urbana tiene una serie de elementos sobre los cuales puede incidir, que forman parte de la política urbana, pero esas políticas están subordinadas a un problema más global, que es el problema de la teoría del desarrollo, ¿eh? Y entonces decir, de mis recursos, ¿cuántos voy a dedicar a industrializarme, o cuántos voy a dedicar a fomentar comercio exterior, o cuántos voy a dedicar a desarrollar el medio rural? Ok. Eso es lo que yo haría. Y el principal mensaje es ese, que la economía urbana debe estar subordinada a una problemática más amplia, que es el problema del desarrollo económico. Adelante, sí, dime. La primera sería, ¿qué es el urbanismo? Y depende desde qué punto de vista lo quieras definir, ¿eh? Si quieres desde el punto de vista económico, ¿eh? Sí. Lo que yo puedo decir como economista es que tú tienes, como decía ahí tu trabajo, tú tienes recursos limitados, y el problema de la economía es que hay más necesidades que recursos para atender. Entonces tienes que priorizar, ¿eh? Entonces, en términos en la medida en que el espacio urbano no es homogéneo, entonces tendrías que decidir dónde aplicar tus recursos, cuáles son tus necesidades esenciales. De hecho, tú podrías decir, lo más importante, si pesa mucho la parte, tener espacios verdes, tener zonas recreativas, pues va a dedicar la mayor parte de tu presupuesto, el presupuesto de la ciudad, a diseñar en esos términos. Pero si te preocupa que haya zonas marginadas, o sea, te digo, el punto de partida es que el espacio urbano no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, si te interesa hacer que la gente tenga acceso a la vivienda y en mejores condiciones, entonces que haya servicios esenciales como agua, electricidad, entonces tú tendrías que aplicar esos recursos para resolver esos problemas. Entonces, ¿qué es el urbanismo desde el punto de vista del economista? Es el diseño de políticas económicas para hacer el espacio urbano más homogéneo. ¿Qué es la ciudad? Bueno,
ahí depende del número de población. O sea, normalmente se define en términos del número de habitantes. Es que veas cómo lo define INEGI, porque es lo que más nos atañe a nosotros. Entonces, si en este momento no recuerdo bien porque no he visto las últimas cifras, pero había un umbral de 5.000 habitantes. A partir de 5.000 habitantes ya se consideraba zona urbana. Entonces, a partir de eso tú puedes decir, no todo el espacio urbano es ciudad, porque hay otra vez, hay diferentes tamaños y ahí tendrías que usar otro criterio. Bueno, pero lo primero es que se divide el espacio rural, el espacio en espacio rural y espacio urbano. Y después, como en ocasiones el urbano tiene límites muy pequeños, entonces en realidad tú puedes encontrar pueblos más que ciudades. Entonces ahí lo que yo te aconsejaría es que ampliaras el espectro. O sea, no solamente hay zona rural y zona urbana, sino dentro de la zona urbana hay hay una jerarquización también. ¿Qué es la economía urbana para usted? Esto tiene que ver con la primera pregunta. O sea, hay un conjunto de recursos que están dados. O sea, lo primero que hay que reflexionar es que los recursos que tienes para atender los problemas de la ciudad, del medio urbano, son limitados. Entonces, lo primero que tendrías ahí que preocuparte es cómo tengo acceso a mayores recursos. Lo dije muy rápido en la otra ocasión, pero lo que yo te decía es que depende de qué nivel de atención tienes, qué nivel de política económica estás atendiendo, si es a nivel federal, si es a nivel estatal o si es a nivel municipal, porque la política, las políticas para acceder a recursos a nivel federal son distintas que en el medio urbano, son distintas que las políticas para atender el medio estatal. Entonces, el medio estatal recibe subsidios de la parte federal. Entonces, ahí una política sería cómo presiono al entorno federal para llegarme de mayores recursos. Bueno, y una vez resuelto el número de recursos que tienes, que ya lo doy por hecho, entonces el problema es qué priorizo, cuáles son las políticas que más importan, que tengan mayor impacto urbano. Entonces, puede ser que quieras mejorar el transporte público, puede ser que quieras dar acceso a la vivienda a gente que no tiene. Entonces, ¿qué es la economía urbana? Bueno, depende de los objetivos de política económica, dados los recursos de que dispongo. No creo que se pueda definir de una sola manera. O sea, alguien te podría decir, lo más importante en la economía urbana es tener un buen sistema de transporte público, pero alguien te puede decir, no, lo mejor es que haya vivienda para la gente marginada, en las zonas marginadas, y algunos más, cuando ya resolvieron los problemas más importantes, te puede decir, lo que me importa ahora es conservar los espacios verdes, crear espacios verdes por el problema del medio ambiente y tener jardines, agua, etcétera, agua para disfrutar de estos espacios verdes. Entonces, no creo que haya una sola definición de economía urbana. Depende primero de cuántos recursos tienes y cómo los vas a enfrentar a un conjunto de necesidades. Entonces, ¿en qué entorno estoy? ¿En qué entorno estoy? ¿Estoy en un pueblo urbano? Aunque parezca una contradicción, pero hay pueblos que tienen el número de habitantes que se clasifican como urbanos, pero hay ciudades de mucho mayor tamaño. O sea, para decirlo rápidamente, no es lo mismo la problemática de Guadalajara y de Monterrey que de un espacio urbano de menor dimensión. ¿Cuáles son las principales aportaciones de su disciplina al urbanismo? Bueno, recientemente, durante mucho tiempo, el espacio fue marginado por la teoría económica. Entonces,
ha habido un resurgimiento de toda una reflexión en teoría sobre el espacio. Y en esa reflexión sobre el espacio pues cabe el urbanismo. Entonces, normalmente se consideraba que el espacio era un dato, pero ahora lo tomamos como una variable y entonces influye en términos de localización, etcétera. Entonces, por ejemplo, en términos de política económica se crean espacios de parques industriales para fomentar cierto tipo de actividades. Y ahí, aunque no es estrictamente economía urbana, es la influencia de tomar en cuenta el espacio como variable en las decisiones económicas. ¿Sí? Y todo lo demás, pues todo lo demás sería refinamientos, o sea, ha habido trabajo sobre fijación de precios de servicios públicos, criterios adicionales sobre criterios de inversión pública en el espacio urbano, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, así, digamos, lo que es cierta novedad es el tratamiento del espacio como un factor de decisión en términos de política económica. Principales exponentes y sus propuestas. No, ahí no te voy a poder ayudar mucho porque no he seguido las últimas aportaciones de la economía urbana, entonces no te podría ayudar mucho, pero lo que creo que es conveniente que reflexiones ahí es que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, tiene un área que se llama desarrollo local, un área de desarrollo local. ¿Qué tiene que ver esto? Es que antes se decía, o se hizo durante mucho tiempo, que el centro o niveles de autoridad central decidían sobre lo que convenía en todos lados, ¿no? Y en particular en el medio rural, en el medio urbano pequeño, etc. Entonces se decía, bueno, aquí falta una carretera y entonces se trasladaban recursos del centro o de las autoridades centrales para construcción de esa carretera. Ahora lo que se llama desarrollo local es que es la propia comunidad la que decide lo que requiere, ¿no? Entonces seguramente te ha tocado ver que dicen, vamos a hacer una encuesta o vamos a decidir en esta colonia qué es lo que más nos hace falta, si transporte, si vigilancia, más policía o más transporte o alguna otra que se les ocurra. Bueno, eso en términos de teoría se llama desarrollo local y es que las comunidades decidan en base a propias, que haya más participación democrática para decidir lo que requieren. Y eso tiene que ver con toda la problemática de la economía urbana, porque antes, como te digo, decidían, el regente, el regente antes decidía, voy a hacer ejes viales, y los hacía afectando incluso simplemente por un decreto de expropiación, decía, esas zonas que están ocupadas por viviendas muy deterioradas, las expropió y construyó ahí el eje vial. Ahora no se podría hacer eso porque, bueno, se supone que no se podría hacer eso porque habría mecanismos de defensa de la gente que vive ahí para decir no quiero que no pase el eje vial o lo que sucede ahora que hay consultas, no quiero que pase en esta vía un trolebús o un metrobús o lo que sea. Entonces eso en términos teóricos se llama desarrollo local, ¿sí? Desarrollo local por la participación de la comunidad en su toma de decisiones y por supuesto que tiene que ver con el espacio urbano porque es en el espacio urbano en donde se dan esta problemática. Entonces yo creo que eso es una vía que te conviene explorar, o sea, qué relación hay entre el desarrollo local y la economía urbana y lo que y a lo que te refieres que veas que pongas CEPAL y desarrollo local
ahí vas a encontrar mucho material de cómo en Colombia, en Brasil, se han, se han reformulado estas políticas para que incidan más en términos más democráticos y más participativos sobre el espacio urbano. Ok. La última es una pregunta doble. ¿Cuál es la problemática actual de la ciudad y qué se está haciendo para atenderla? La problemática de la ciudad no la puedes desvincular de la problemática del país, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo diría es que hay recursos mal usados, ¿eh? Entonces, por ejemplo, que hay exceso de diputados, ¿eh? Sí. Entonces esto es a nivel federal, pero también incide en la ciudad. O sea, podríamos gestionar la ciudad con mucho menos funcionarios. Bueno, esa es una primera idea fundamental. La otra idea es que otra vez la ciudad no es homogénea, ¿eh? No es lo mismo Milpalta que Benito Juárez. Sí, no. Y entonces ahí habría que hacer un esfuerzo por converger, o sea que si yo vivo en ciudad de Benito Juárez, te voy a decir, este es mi problema. Si vivo en Iztapalapa, el problema es otro, el agua, etc. Entonces, ¿cuál es el problema de la ciudad? Depende del peso relativo de cada uno de los que inciden sobre la toma de decisiones, ¿eh? Entonces, así se va a resolver. Ahora, en términos objetivos, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, el criterio sería homogeneizar en la mayor medida posible la ciudad, ¿eh? Entonces, si estás gastando 100 pesos en Benito Juárez, por lo menos gasta 100 en Iztapalapa, y ya que la gente de Iztapalapa decida cómo lo va a usar, eso que acabábamos de decir de desarrollo local. Sí, claro. No que lo decida la alcaldesa o lo que sea, sino que, o sea, no es no son las autoridades centrales los que van a decidir cuál es el problema de la ciudad, sino los habitantes, de lo que te decía yo de desarrollo local. Y esa problemática no va a ser la misma porque la ciudad es heterogénea, ¿eh? Entonces, yo creo que no se puede decir, este es el problema de la ciudad. No, este es el problema de la ciudad en cada una de distintas fracciones, y a partir de un diagnóstico en esos términos, lo que habría que hacer es tratar de compaginar en la mayor medida posible, converger hacia una misma formulación de política. Pero primero pues, tenemos que tener más recursos, y hay gente que no contribuye o sea, que nada más usa recursos sin generarlos, ¿no? Sí, claro. Pero ahí habría que empezar, ¿eh? Entonces, okay. ¿Cuál sería mi respuesta? Sería, no hay un problema en la ciudad, hay varios problemas porque la ciudad es heterogénea. Okay. ¿Y cómo se resuelve? Por la mayor participación, por el desarrollo local. Eso es lo que estamos tratando de insistir, que la gente tome decisiones. Sí, participación ciudadana. Exactamente. Okay. Bueno, esto sería todo. No manipulados por los líderes, sino de veras una participación concreta. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Bueno, ya, ¿verdad? Sí, ya.